Hola amigos, bienvenidos a su podcast Pensamiento Crítico. Es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Como siempre estamos aquí con Gabriela Carrasco, nuestra fiel amiga y cómplice de tantas locuras que queremos desarrollar acá. Y estamos para servirles. El día de hoy traemos un gran podcast. Al discutir backstage con Gabriela sobre qué íbamos a platicarles, la verdad es que esa lluvia de ideas estuvo fabulosa y acordamos en algo el día de hoy. Hoy vamos a dejar de lado esos temas. No, mentira, siempre es complicado. Nosotros ya estamos en esa edad de que todo es complejo, todo tiene un porqué y a todo le estamos buscando razón. Sin embargo, a mí se me hizo muy Así es. interesante y Gaby, te dejo los honores. Hola, hola, a todos los saludos. Gracias por estar aquí nuevamente otro martes escuchándonos. Que no se hayan aburrido nosotros de estar escuchándonos, pero les prometo que vamos a traer nuevos invitados y van a escuchar otras voces. Y también ustedes están invitados, si alguno de ustedes quiere hablar de un tema en específico, también pueden acérquense, mándenos un mensaje que también ustedes, nuestros oyentes, pueden participar como público en estos podcasts. Así que escriban, escriban. Y sí, como decía Rafa, nos estamos inspirando atrás en Backstage, hablando sobre qué temas podríamos hablar y de repente estábamos hablando de nosotros temas, perdón, estábamos hablando nosotros mismos de un tema sobre la crianza, de cómo fuimos criados nosotros. Y Rafa me dice, ¿y por qué no hablamos de este tema? Está interesante. Y yo, ay, sí, hagámosle. Entonces el podcast de hoy va a ser sobre eso, va a ser sobre la crianza que nosotros tuvimos versus la crianza que tiene la generación de ahora de ustedes. Sí, cabe destacar que Gaby es una jovencita comparada conmigo, por lo tanto pertenecemos a dos generaciones distintas y nuestros hijos también. Y tanto ella como yo somos padres de familia y nos hemos topado con el hecho de tener que educar a otras personas cuando todavía nosotros somos unos niños, ¿verdad, Gaby? Así, yo creo que todos en general, yo creo que por más que uno crezca, por más vos tenés un hijo, dos hijos, y te das cuenta que el primero no es igual al segundo y que el segundo no se adapta a las mismas reglas que tú le impusiste al primero, entonces tienes que hacer otro tipo de crianza. Entonces no es como que, ay, si yo tengo un hijo, el otro lo voy a criar de la misma forma. No, son dos cosas diferentes. Pero vamos a hablar sobre eso, de ese tema. Exacto, yo me sorprendo de muchas cosas que veo, no solo a través de la educación de mi hija, sino a través de la educación de mis sobrinos o de los otros miembros de la familia que se encuentran en diferentes edades. Solamente quiero darte un pequeño detalle. Yo no creo que tú hayas tenido la dicha de poder haber jugado con esto, pero para mí el mes de mayo que acaba de pasar es bastante especial porque en mi época estudié en una primaria pública aquí en la capital, Tegucigalpa, en donde mayo era el mes de los zompopos de mayo. Y aunque suene algo feo o algo que podrían, por lo cual podríamos banearnos, para todos los niños de esa edad, la época del Sonpopo de Mayo representaba una época de juegos, de chapoteo en la lluvia, de actividades que únicamente podías hacer durante esa jornada. Y al hablar de esto con mis sobrinos me sorprendí de que hay muchos de esos juegos tradicionales que ya no se juegan en las escuelas. No sé, en tu No, caso, ya no. si tu hijo sabe lo que se hacían con estos son popos de mayo o los juegos de chapoteo en la lluvia en el parque escolar. No, mira, yo eso no lo hacía, yo no llegué a eso, yo no la he hecho. Pero sí, mi hermano, con mi hermano, mira que a veces con sus amigos, etcétera, agarraban sus popitos o agarraban ronrones, porque en esta época hay muchos ronrones y son popitos, y los ponían ahí juntos a hacer una batalla, ahí se ponían a pelear ahí los ronrones a ver quién ganaba y quién no. O se ponían a contar cuántas de estas, ¿cómo se llaman? Que vuelan en la luz y después se les caen las alas, Palomías, le ¿cómo se decimos llama? nosotros por Las acá. palomías, ajá, que se ponía a contar cuántas palomías caían, etcétera. No, yo para eso no. Yo fui más como de la escuela de la rayuela, de las ollitas, de las manitos, de estar los juegos con las manitos. Yo fui como más de eso. Y creo que así como pasó contigo con los juegos de los son popos y del mes de mayo, y a mí lo que me pasó a mí con las rayuelas y los jueguitos de las ollitas y de ir a jugar las escondidas, etcétera, creo que también esos juegos que yo tuve se han perdido en la actualidad. O sea, yo antes
uno llegaba de la escuela y lo primero que hacía era sacarse el uniforme e irse a jugar con los compañeros fútbol y estar pegándole a los portones con las pelotas y salía el vecino diciendo, no, le pego a mi portón. Y salía a jugar a escondite hasta la tarde noche. Ahora ya no, ya las jóvenes, los niños que vienen ahora, se quitan el uniforme y se van directamente a la tele o al celular. Yo creo que ya esos juegos, no puedo decir que todos, pero sí la gran mayoría, yo creo que son cosas muy hermosas, muy bonitas, que la actualidad, las generaciones de ahora han perdido. Así es, los tiempos han cambiado. ¿Y por qué lo mencionamos y por qué empezamos a hablar de los juegos? Porque uno desarrollaba una habilidad, una serie de habilidades o competencias a través de estos juegos que nos eran útiles para la vida. La habilidad de poder sociabilizar, la habilidad de poder ser tolerante al fracaso, la habilidad de poder trabajar en equipo, la habilidad de poder entretenernos sin la necesidad de tecnologías o artículos que tuviésemos que comprar. ¿Cuántos de nosotros no hicimos una pelota de trapo para poder jugar fútbol o inventamos una serie de juegos con artículos que teníamos a primera mano, muchas veces desechos, que los niños en la actualidad no saben qué hacer con ellos? Platicábamos con O Gaby cuando se cuando iba la estaba... luz, Ajá. que salíamos a la calle a jugar y los adultos se ponían enfrente de las calles a platicar con sus vecinos, ahora se va la luz y ya nadie sabe nada que hacer. No, todo el mundo encerrado, al punto en que muchos de nosotros ya no conocemos a nuestros vecinos. Se ha venido perdiendo una serie de buenas costumbres y adoptando otras. Muchos podríamos decir que tiene que ver con el tiempo, pero que tanto nosotros como individuos podemos retornar a esas buenas costumbres y educar a nuestros hijos para esto. Yo recuerdo que todavía ¿qué te podría decir? A los 12, 13 años ir a la pulpería era algo cotidiano, algo muy sencillo de hacer. Entablabas una relación personal con quien te atendía, más allá de la relación que tus padres podían tener, y esto te enseñaba a sociabilizar. Muchos niños en la actualidad llegan a sus 16, 17 años y ni siquiera saben cómo ir a una tienda solos o cómo pedir algún artículo para poderlo comprar. O Entonces la son responsabilidad elementos... del dinero, de pagar y que te den el vuelto y de contarlo, porque nosotros teníamos que contar el vuelto, o sea, ya eso tampoco. Así es, entonces, ¿cómo poder rescatar eso? Y no hemos entrado todavía a la parte de la disciplina, Gaby. Ahorita que mencionas No, la parte del vuelto, no, no hemos entrado a la parte de la disciplina. El ver a esas abuelas amorosas en la actualidad a mí me sorprenden porque me dice, entré a la sí. dimensión desconocida. La disciplina en nuestra época, y yo creo que coincidimos con eso, era bastante estricta. Era muy amorosa, porque era muy amorosa, sin embargo, era bastante estricta. No había tanta comunicación como hay en la actualidad, o no buscaban esa comunicación como la podemos buscar nosotros en la actualidad, pero sin embargo considero que criaron a una muy buena generación. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos ya que no venían con manuales? ¿Qué es lo que queremos nosotros de ellos y qué es lo que nosotros hacemos para poderlos convertir en esos hombres de bien a futuro? Son las preguntas que queremos despejar en ese pensamiento crítico. Así que Gaby, yo estoy aquí para que tú me preguntes qué hago yo con mi hija, ya una adolescente de 16 años, y créeme que tengo muchas preguntas que hacerte para ver qué es lo que haces tú con tu bebé. No, mira, yo en lo personal, la verdad es que es algo muy difícil. Yo creo que no podemos, yo creo que muchos quisiéramos ir atrás con nuestros hijos y que jugaran así como nosotros jugamos. Yo creo que realmente por más que lo intentemos, eso es algo que ya no se va a recuperar. Yo, como te digo, yo con mi hijo a veces le pongo la rayuela en tiza, me pongo a jugar con él plasticina, lo jugamos fútbol, pero es algo entre él y yo, ¿entendés? Pero no lo va a vivir afuera, no lo va a seguir practicando con sus amigos. Entonces es algo que solamente tenemos él y yo. Entonces, por ende, es algo que se va a quedar ahí. Y con el tiempo, aunque yo no quiera, se va a ir perdiendo, porque ya la tecnología nos está alcanzando. Y hoy día, si no nos ponemos tecnológicos, si no nos actualizamos, no somos nadie. Lastimosamente así es. Entonces, la pregunta es, no vamos a volver atrás, la tecnología va a seguir y nos tenemos que seguir actualizando. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros que nuestros hijos sean personas de bien junto con la tecnología? Que la tecnología no los atrape. Yo creo que esa sería la pregunta.
Yo a mi hijo, por ejemplo, tiene 5 años, eh, él tiene una tablet, pero sin embargo yo no se la doy, a veces pasa una semana o un mes entero y él ni la determina. Y solamente se la doy en casos así como muy necesarios y la usa 1 o 2 horas y ahí se la quito y listo, pero él no pasa constante. A veces hay cosas de la tableta que él todavía no sabe usar porque yo no le refuerzo eso de aprender a usar la tableta, ¿entendés? Porque para mí todavía está chiquito. Yo lo que más le refuerzo es jugar a plasticina, le compro libros para colorear, un montón de colores para que dibuje, etcétera. Entonces me enfoco en eso, porque me he dado cuenta mucho de que muchos niños que están en el internet, que están en la tableta, usando el celular o usando mucha tele, eh, pierden habilidades para escribir, pierden habilidades para motoras, pierden habilidades de comunicación con otras personas. Vos tú le compras juguetes y se emocionan al principio, pero ahí lo tiran y después ahí queda el juguete agarrando polvo. Y ya no se interesan por eso, porque prefieren estar 3 horas, 4 horas con el celular que estar jugando con juguete, entonces ya no dejan de usar la imaginación. Entonces yo creo que ahí es donde vienen esos problemas, ya esas enfermedades que hoy día muchos niños están padeciendo, que hay niños y nada de niños chiquitos que ya están con ansiedad, que están con estrés, están con problemas visuales, están con problemas de la mano, de que no pueden agarrar un lápiz o que el dedo se les va hacia un lado porque por tanto estar usando el celular, tienen problemas de muñeca también por estar sosteniendo el celular, o sea, muchas enfermedades que hoy día está causando la tecnología, pero en sí el problema no es la tecnología, eso es la responsabilidad de nosotros como padres de cuánto tiempo le permitimos a nuestros hijos estar con esta tecnología. O sea, hagamos también un mea culpa. Y yo en ese sentido sí, yo te digo que yo me siento muy orgullosa porque mi hijo no es fan de la tecnología y es más fan de sus juguetes. Ya no sé tú cómo le dirás yo a medida, yo hasta ahorita porque tiene 5 años. Tú, yo no sé cómo has sabido usar eso con tu hija que tiene 16 años, es una adolescente. Yo imagino que es algo mucho más difícil porque como adolescente quiere estar a la par de los demás. Fíjate que no tanto, de hecho, por eso creo que este va a ser uno de los podcasts que más voy a disfrutar porque se relaciona con todo lo que hemos venido hablando en las semanas anteriores. Si recuerdas, la semana anterior hablamos un poquito del concepto de la autoestima y cómo Sí. se planteaba a lo largo de las diferentes etapas de la vida y cómo los primeros 7 años de vida te ayudaban a forjar el resto de tu futuro. Yo creo que como generación a nosotros nos ha tocado difícil. ¿Por qué? Porque fuimos quienes vimos el nacimiento de la tecnología y somos quienes debemos de heredar ese elemento pre-tecnología a nuestros hijos para que lo sigan disfrutando. Entonces con Así mi es. hija sí me tocó amarrarme los pantalones en su momento y tratar de sacarla al campo. Al igual que tú, esa relación personal entre padre e hijo es sumamente importante. Yo creo que nosotros venimos de una generación bastante distante, de disciplina, de amor, pero no era una generación que se sentaba a platicar contigo. No era una generación tan cercana, no era una generación que compartía experiencias. Esa velocidad a través de la cual la tecnología nos está alcanzando, le tocó a nuestra generación sentarnos con nuestros hijos. Nos tocó explicarles a nuestros papás cómo se usaba la tecnología y nos toca explicarle a nuestros hijos cómo se utiliza la tecnología, por lo que nosotros debemos de ser más maduros en ese sentido. Con mi hija tuve la necesidad de sacarla al campo desde pequeña. Hay diferentes elementos y gracias a Dios en ese instante tuvimos acceso a programas sociales totalmente gratuitos como los Scouts. No sé si tú has escuchado o Ajá, has sí, participado en alguna ocasión de este tipo de sesiones, sí. en donde tomábamos los días sábados para hacer actividades físicas, correr, estar en contacto con la naturaleza, aprender a utilizar herramientas, aprender a usar la creatividad para podernos entretener. Y eso nos ayudó mucho a hacer un lado el elemento de la tecnología. Lo otro es que entra en juego nuestra postura como padres, lo que tú decías. Si yo le doy una tableta o un teléfono a mi hijo para que mantenerlo lejos, para marcar distancia, para que él se entretenga y yo pueda hacer mis cosas. Y muchas veces mis cosas son ver televisión o dormir o hacer actividades poco productivas. Los niños son una esponja.
Ellos Sí, capturan absorben. lo que hacen sus padres y lo replican con el tiempo. Entonces mi hija, si bien tenía acceso a tecnología debido a mi profesión, ella no es tan apegada ni tan dependiente a la tecnología. Ella es de las que nosotros acostumbramos, si bien por cuestiones de trabajo, y esto tenemos que admitirlo, la vida no es sencilla, vivimos en una situación en donde tanto padre como madre necesitan salir a trabajar para poder traer recursos a la casa. No siempre podemos sentarnos en familia. Si aprovechábamos esas oportunidades para sentarnos en familia y dejar los dispositivos electrónicos a un lado y empezar a platicar. Yo creo que como padres, ese diálogo con tu hijo, el poderlo mantener cerca y el poder ser una figura no solamente de autoridad, sino un ejemplo a seguir, es muy importante para poder orientarlo hacia lo que tú quieres crear como un ciudadano, porque creo que esa es otra cosa importante, Gaby. A nosotros, si mal no recuerdas, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, no nos faltaba y era parte de la educación que nos daban en la casa, no solamente como hijos, sino también como ciudadanos que respetaban a sus mayores y respetaban a su comunidad. Hoy tienes mucha razón. Bueno, es que hablemos primero de que nuestra crianza es diferente a la de esta generación. Nuestra crianza, pues, podría decir que fue como, que de hecho es mal vista en estas generaciones que le llaman como que la crianza que tuvimos nosotros fue como de crianza castigo, crianza autoritaria. Y puede que sí, que sea cierto, pero como tú dices, es una crianza que nos formó a nosotros y creo que nos hicieron personas de bien. Porque si bien fue algo autoritario o fue algo en base a castigo, de que si tú te portas mal, faja. Si tú te portas mal, castigo, no sales con tus amigos. Y así, porque es cierto, era así, pero de esa forma nosotros aprendimos, perdón, a comportarnos. Entonces, si bien nuestros padres no se sentaban con nosotros a platicar y decir, ay, mijito, quiero hablar con usted porque hizo esta cosa mala y eso no se debe hacer, ¿verdad? No, sino que un solo, usted se portó mal, sacó malas notas, fla, fla, fla. Entonces nosotros ya teníamos como ese miedo de, ok, no lo voy a volver a hacer porque me va a caer el castigo. Entonces, al final de cuentas, se había sido malo, ¿no? La verdad es que yo no lo encuentro malo porque al final de cuentas me hizo una persona de bien. Versus a la crianza de ahora, que como tú dices, nosotros ya nos tomamos el tiempo de sentarnos con nuestros hijos, de que si hicieron algo malo, de hablarles, no de castigarlos de un solo, de ir con faja y todo, no, sino que de sentarnos primero con ellos, hacerles saber el que hicieron mal y que no debe volver a pasar y ahí hacer un castigo, pero no físico, sino un castigo de algo que les duela, como quitarles el celular o la tablet, que es ahorita lo que les duele a los niños, a los muchachos, a las muchachas de hoy, ¿verdad? Entonces ya la paja no se usa mucho. Pero, ¿qué he visto yo? Que he visto que ahora esta generación le ha perdido el miedo a los padres, le ha perdido el miedo a muchas cosas, porque creo que se ha perdido esa autoridad, ¿entendés? Entonces, creo yo que esta generación, como ha perdido el miedo a muchas cosas, también tiene el miedo, ya perdió el miedo de actuar mal. Entonces, creo que ahí es donde viene esa disciplina de, ok, está bien disciplinar con amor, pero si el niño o el joven no entiende, entonces ya usar el castigo, porque si no, ¿qué pasa? Que el día de mañana el joven o el niño va a crecer diciendo, ok, si yo hago esto mal, siempre voy a ser perdonado, voy a ser perdonado y voy a ser perdonado. Entonces va a seguir actuando mal. Entonces no va a cambiar esa forma de ser. Aparte que hoy en día los hijos yo creo que tienen más autoridad de ellos que nosotros, porque ahora, no me puedes tocar, porque si me tocas, eso es violencia intrafamiliar. O que si están en un supermercado o en algo público, tampoco los puedes tocar porque uno ya se asusta. Porque yo como padre, cuando mi hijo se porta mal en un supermercado, yo me quedo así como que analizo primero la situación y ¿Ves digo, quién está a tu pucha, no alrededor? me da miedo él. Exactamente, porque digo, me da miedo las personas que están a mi alrededor del cómo vayan a reaccionar si yo le llego a pegar una nalgada a mi hijo y que me vayan a decir algo, porque ahora hasta graban a uno si le pegan en un espacio público al hijo. Entonces yo digo, no, mejor me lo llevo al baño y ahí mismo, bla, bla, bla. O sea, uno como padre ya tiene miedo del qué dirán otras personas que que están, que fueron criadas de diferente forma que nosotros. Entonces, yo creo que se ha perdido mucho esa autoridad, porque ahora creo que los jóvenes tienen mucha más falta de respeto
que nosotros no tuvimos. Nosotros, yo creo que somos una generación en la cual respetamos, ya sea por miedo o por realmente por ese sentido de respeto, a los adultos mayores, a nuestros padres. Ahora ya no. Entonces yo creo que hay mucha diferencia de la crianza que tuvimos nosotros con la crianza actual. Entonces, aún así, aunque esta crianza de ahora sea diferente, como le llaman la crianza responsable, yo creo que aún así se pueden hacer personas de bien, siempre y cuando nosotros podamos comunicarnos de una manera muy respetuosa, de una manera con mucho amor y hacerle saber de cuando hay consecuencias de sus actos, tienen que haber consecuencias, que no perdonar todo lo que hacen, o sea, también hay que ser conscientes de eso. A veces nosotros pecamos mucho en perdonarle muchos errores a nuestros hijos por tratar de hacer esa crianza respetuosa. Sí, ya has puesto un par de temas interesantes sobre la mesa. El primero, amor y rigor. ¿Estamos a favor o estamos en contra de la violencia física? Bueno, es que no se le puede llamar violencia física. Bueno, es que tampoco podríamos justificarla, pero todo tiene que ver con el tipo de papá que eres. Yo creo que el hecho Sí. de saber, y ahora entiendo como adulto, cuando mi mamá me decía, me duele más a mí que a ti. La verdad es que no creo, a mí me Ajá, sí. dolía más, pero es Y la uno frase que quedaba ellos dicen. llorando y decía, exacto, sí, uno dice, A no, mí me sí, a dolía mí me más duele y ella no, de lo más tranquilo. Pero ahora como más. padre Sí, yo creo que en realidad cuando se llega a ese elemento de conciencia en donde te ves en la obligación de ejercer violencia física, sobre todo para que puedan identificar las consecuencias de sus actos, sí es doloroso al final. Pero si ha transgiversado tanto la disciplina, sobre todo por aquellas familias descorazonadas, y en la viña del Señor hay de todo, que sí. descargaban sus frustraciones sobre menores a través de Mm, violencia física extrema. Entonces yo comprendo el cumplimiento de la ley, comprendo lo que tú mencionabas respecto a disciplinar en una vía pública a tu hijo. Y esto me recuerda, y muchos dirán, ah, desde su posición privilegiada. Tenía unos amigos que vivían en la frontera de Estados Unidos y México, del lado de Estados Unidos. Y como tú ujú, dices, allá la educación es totalmente distinta, y sí mencionaban el hecho de que si me sí, toca llamo a la policía. Y en una de esas sí. no sé qué hizo el muchachito, 10 años, y el papá lo iba a disciplinar y el niño se le paró enfrente y le dijo, si me llamas, si me tocas, llamo a la policía. Ah, así es la cosa. Está bien, arma tu maleta que vamos a ir a visitar a tu abuelita a México, le dice. Y ya sabes por dónde va la historia. Y esto es Sí, real. O sea, sí. cruzaron la frontera y solo cruzó la frontera, lo bajó del carro, se sacó el cinturón, le pegó 4 o 5 fajazos y te subís al carro de nuevo, que voy a llamar a la policía. Llamala, le dice, que aquí estamos en México y no en Estados Unidos. Hay un elemento Sí. cultural que debemos de estar conscientes. La verdad es que no todos hemos sido buenos adolescentes. Por lo general los varones tendemos a ser más rebeldes. Necesitamos una disciplina un poquito más estricta y una mano un poquito más fuerte. Yo te puedo decir, por ejemplo, de que en mi vida mi papá solamente me pegó una vez. Recuerdo que fueron 3 fajazos y recuerdo la faja. Y te diré que fueron hasta con amor porque te puedo decir el día, la fecha y hasta la hora. Yo tendría únicamente 3 años para que te des cuenta de cómo me marcó la vida. Pero Sí. Yo solo, también tengo una, yo también tengo una. ajá, solamente necesité que me pegaran una vez y tengo 46 años para responder a la voz de mi papá. En cambio, la última vez que mi mamá me pegó, yo tenía 26 años y me quebró un palo de escoba en la espalda por chuparle los dientes. Si ella escucha este Ay, Dios. podcast, le va a dar vergüenza, pero es una historia que yo siempre cuento. No por resentimiento, al contrario, esto es como cuando ya tú superas algo y te pones desde la Sí. perspectiva de tus padres y dicen, o sea, bien hecho, porque de no haber sido de esa forma, de repente yo no hubiera sido el hombre de bien que soy en la actualidad. De igual manera, sí tengo amigos que tienen historias perturbadoras que los han frustrado y los han marcado el resto de su vida. Por eso también, Sí. para poder infringir disciplina, el amor debe de ir de la mano. Entonces no debemos de perder eso en cuenta.
Lo mismo sucede con mi hija. Hay padres que solamente amenazan y no cumplen. En cambio, tú debes Exacto. de hablar con tu hijo y cumplir las amenazas que le haces. Si bien estas no tienen que ir de carácter físico, es el hecho de que si tú le dices, si vuelve a hacer eso, va a suceder tal cosa. Y hay padres que se conmueven y les Sí. da trun el corazón. Entonces, mire, papi, yo lo quiero mucho, esta vez se la voy a dejar pasar. Y era lo que tú comentabas. Es un error. Ajá, lo dejas pasar, lo dejas pasar, lo dejas pasar y pierdes esa posición. Debemos de recordar que nosotros no somos amigos de nuestros hijos, somos sus padres y somos los responsables porque se transformen en la medida de Sí. lo posible en hombres o mujeres de bien. Y debemos de enseñarles cómo comportarse en sociedad. Entonces es muy interesante tu punto de vista, Gaby. Entonces, ¿también tienes Sí, historias como la mía? sí, mira, hablando de eso, que hay que tener cuidado con los extremos. Tampoco, como tú dices, una cosa es amor y rigor de castigarnos cuando nosotros hacemos algo malo, de castigarnos, ¿entiendes? Ya sea con una faja, etcétera. Pero otra cosa es muy diferente llegar a esos extremos donde ya es una violencia intrafamiliar donde el padre o la madre se descarga todo con el hijo y le da con todo. Eso ya es algo muy diferente. Hagamos esa diferencia primero. Y otra cosa que decías también sobre eso que dijiste de que tu mamá te hizo, ya, yo también tuve una parte de mi abuela que me acuerdo que mi abuela, yo estaba jugando en la calle con mis amistades, estaba chiquita, tenía como 5 años, y mi abuela quería que me metiera, y yo no quería meterme, entonces vino mi abuela y me empezó a perseguir en la calle, y yo corría, entonces en eso mi abuela agarró una rama de un árbol, y empezó a perseguirme con la rama del árbol y hasta que me agarró y me empezó a dar con la rama del árbol y las hojas del árbol, yo recuerdo muy bien las hojas del árbol cayendo así y el sonido flash, flash, pero hasta el día de hoy me dicen que en realidad no fue el dolor o que me doliera la rama, sino que más que todo fue como el sonido y que las hojas cayeran, etcétera. Entonces hasta el día de hoy me río de eso, pero fue la última y única vez que corrí y que no le hice caso a ella, ¿entendés? Entonces, la generación de ahora nos dice que esas cosas que nosotros recordamos son traumas, que para nosotros somos traumas y que si las recordamos a esta edad es porque fueron un gran trauma para nosotros. Y yo no lo veo de esa forma. Trauma yo creo que hubiera sido si hubiese sido algo repetitivo, pero creo que fue algo que a nosotros nos sirvió una solamente vez para poder cambiar nuestra forma de actuar. O sea, solo nos bastó una vez para cambiar la forma de actuar. Entonces yo creo que hay cosas puntuales y necesarias que necesitamos que no son traumas. Yo no lo veo como traumas. Como la generación de ahora, que cree que cada castigo, cada cosa física va a crear un trauma para nuestros hijos, no es así. Y como tú bien dices, a veces yo también, porque he pecado en eso, de que a veces mi hijo comete un error y yo ya estoy así como que, ay, no, se la voy a dejar pasar, pero después lo pienso y digo, es que si se la dejo pasar, lo va a volver a hacer y después me va a faltar el respeto y ya no me va a creer cuando yo se lo vuelva a decir, no me va a creer. Entonces dije, no, entonces ya con todo el dolor del mundo y hasta con una pereza, se lo hago, pero lo castigo, porque si no lo hago, después ya no me cree, después ya me falta el respeto, después ya pierdo autoridad, etcétera. Entonces, eh, son estas situaciones. Y como te digo, hay situaciones en las que debemos de aprender a castigar y en cuales no. Por ejemplo, yo te estaba diciendo lo del supermercado, de estar en público. Es muy vergonzoso que a un niño se le castigue en público, ¿entiendes? Porque hay muchas miradas, hay miradas de extraños. Yo creo que en ese caso es cuando no deberían haber castigos en miradas de extraños. Entonces ahí es cuando se le lleva al baño y se aparta para castigarlo o tomarse la molestia de llevarlo al auto y castigarlo en el auto, ¿entendés? Entonces hay muchas formas, pero no pasar a la vergüenza. Yo creo que eso es algo más que un castigo, ya pasar a la vergüenza es otra cosa. Pero sí creo que es muy importante saber criar a nuestros hijos y dar ese amor y rigor, como tú dices, para que ellos sean buenas personas el día de mañana. Y eso sí, les digo que no quiere decir que por más que nosotros amemos a nuestros hijos, por más que nosotros tratemos de criarlos bien, por más que nosotros usemos rigor o no usemos rigor o usemos la crianza responsable, cada persona es un mundo.
todos los niños, todos los jóvenes son individuales. Y por más que uno quizás le enseñe con amor todo lo que sabe, ellos tienen que tomar sus propios caminos, tienen que tomar sus propias decisiones. Y porque hay muchos padres que dicen, y yo he conocido de padres que son súper buenos, pero que sus hijos llegan a ser personas muy malas. Entonces, no se sientan responsables por eso. Yo creo que ahí ya es cuando uno dice, ok, yo hice todo lo que pude de darle amor, darle cariño, pero ya él como persona individual decidió tomar sus decisiones y yo lo amo y todo, pero ya tomó sus decisiones y no pude, no lo alcancé. Entonces, yo creo que también hay que hacer como ese pensamiento de que son personas individuales y por más que uno lo intente, por más que uno ame, por más que uno dé crianza, eh, toman sus propias decisiones y ellos van a tener que reforzarse con esas caídas y tienen que aprender de eso. Así es. ¿Y qué te puedo decir? Creo que nuestros abuelitos o bisabuelos tenían bien presente qué era lo que tenían que hacer para criar a sus hijos, porque no los criaban solamente como miembros de la familia, sino que también los criaban como elementos útiles dentro de la sociedad. Creo que ellos sabían que ese castigo físico en casa iba a generar menos dolor que el castigo físico que pudiera, al cual pudiesen enfrentarse en caso de que hicieran algo deshonesto. Por lo que ellos practicaban también ese elemento de desapego. El hecho de que nosotros criamos hijos sabiendo de que en determinado momento se van a ir de nuestro lado a hacer su propia vida y que lo que nosotros queremos en realidad es que sean personas de bien, que sepan defenderse en un mundo en el cual nosotros no estemos para satisfacer todas sus necesidades. Entonces creo que ese es parte de esos elementos. Otra cosa que me llama mucho la atención que tú mencionabas, que creo que sí es un consejo que debemos de anotar, es que se castiga en privado y se felicita en público. Siempre debemos de Así es. tratar de cuidar ese elemento porque no sabemos qué tan delicada sea la autoestima de nuestros hijos y cómo eso puede afectarles en el futuro. Yo creo que como padres debemos de mantener ese elemento de disciplina orientado al hecho de generar en ellos la idea de que van a formar su propia familia y que van a ser elementos individuales dentro de la sociedad que nos van a representar a nosotros dentro de la crianza que nosotros les dimos. Muy bonitas las palabras que has dicho, Gaby, y era un elemento que no tenía contemplado cuando estuvimos preparando esto. No siempre como padres nuestros hijos nos van a enorgullecer, pero debemos de entender que todos somos seres individuales. Llegará un momento en que nosotros, o llega el momento en que nosotros como hijos dejamos de culpar a nuestros abuelos o a nuestros papás de las decisiones que nosotros tomamos. Y eso es crecer, eso es madurar. Y Sí. debemos de trabajar para que nuestros hijos, llegado el momento, hagan lo mismo, se vean como seres individuales, se miren como personas responsables, que adopten todo lo que sus padres le pudieron dar para poder utilizarlo como herramienta y salir adelante en la vida y ser elementos útiles dentro de la sociedad. Y ellos mismos tendrán que pagar las consecuencias de las acciones que hagan. Si nosotros como padres podemos enseñarles que esas acciones, si son malas, tienen consecuencias malas, pues ni cosa mejor. Y Así yo es. estoy a favor de amor y rigor. Así es, tienes toda la razón. Y hablando también de ese tema, no solamente, porque también debemos de admitir, hay padres que no tienen nada de padres, que no tienen cero responsabilidad como padres o cero responsabilidad como madres, y más bien de hacer un bien, hacen un mal. Y no me refiero a que las personas, a que sus hijos crecen siendo malas personas, no, sino que son personas que crecen con baja autoestima, son personas que crecen con un montón de traumas emocionales en el corazón. Entonces aquí es cuando entra la psicología y dice, cuando tus padres, en vez de hacer un bien para ti, te están haciendo un gran mal, y no estoy hablando de físico, nada, sino que estoy hablando emocionalmente, lo mejor que hay que hacer es alejarse de los padres. Entonces también aquí hay que hacer también una reflexión de que hay padres que no nacieron para ser padres y hay otros que sí. Entonces, en adultez se ha habido muchos casos de ya personas adultas
donde sus padres todavía siguen diciéndoles cosas tristes, donde los responsabilizan de muchas cosas, porque esos padres también tuvieron sus propios traumas y se los sacan con sus hijos. Entonces ahí es cuando uno ya como adulto tiene que aprender a separarse y alejarse de ahí, porque yo sé que uno ama mucho a sus papás, pero cuando los papás realmente no están haciendo un bien y más bien nos están haciendo un mal en nuestra vida adulta, en nuestra vida como sociedad, es mejor alejarse y apartarse de ahí para poder sanar uno mismo. Así que también hagamos un hincapié en eso, de que hay gente, hay personas que no nacieron realmente para ser padres. Así es. Y de nuevo, hacer un llamado a recordar los conceptos de empatía. Muchos de nosotros vemos viejitos o personas de tercera edad viviendo solas y lo vemos desde nuestra perspectiva. No sabemos la razón por la Sí, cual ellos se encuentran en esas condiciones. Y no es que sea bueno o sea malo. Al final nosotros tejemos nuestro propio destino. Pero al momento que tenemos la bendición de ser padres, en realidad esta se transforma en una enorme responsabilidad. Por lo que por lo menos en ese punto nosotros debemos de hacer un elemento de introspección, vernos a nosotros mismos y tratar de empezar a construir esa guía de qué tipo de ser humano y qué tipo de miembro de la sociedad queremos educar para que se pueda integrar y no pase por esos mismos tormentos por los cuales vivimos nosotros. así es. Y yo creo que también otro consejito que yo le daría a los padres, que así como yo, no tengan miedo en ser papás, en ser mamás. Esto, como tú dices y lo has repetido varias veces, no se nace aprendiendo, perdón, sabiendo de que cómo vamos a criar a nuestros hijos, o cómo ser papá o cómo ser mamá. No, es algo que vamos a ir aprendiendo a medida que nuestros hijos vayan creciendo. Y que el primero no va a ser la misma crianza que el segundo. Entonces ahí es cuando otra vez se tiene que volver de cero, aprender otra vez a ser mamá y a ser papá con ese segundo hijo, porque es muy diferente al otro. Entonces es una escuela, así que no se sientan mal si cometen errores, si se sienten sofocados, si se sienten estresados o con mucha ansiedad. Es parte de ser padres, así que no se culpen a ustedes mismos. Recuerden que es una escuela, nadie nace aprendido, así que eso, equivóquense, pero también reconozcan sus errores. Exacto. Bien, yo creo que con eso cerramos el podcast del día de hoy. Yo ya se lo dije, este es uno de los que más he disfrutado. Un saludo para mi mamá. No se enoje por contar intimidades, pero las cosas como son. Así de sencillo. Y gracias a eso es que estamos donde estamos. Así que Así es. amigos, muchas gracias por habernos acompañado este nuevo martes y los vemos el próximo martes en otro episodio de Pensamiento Crítico. Gabriela. Así es, gracias por escucharnos, los esperamos el otro martes y no se olviden de darle like a nuestras redes sociales y también a comentar, ¿les gustó este podcast? ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué tipo de crianza tuvieron? ¿Una crianza rigurosa, una crianza respetuosa, con amor? ¿Qué tipo de generación creen que son ustedes según su crianza? Cuéntenos sobre su crianza, queremos saber. Adiós, que les Sí, vaya todas esas bien. historias. Hasta luego.